estaba luchando con el tema, no sé si quería ponerle el carácter de Cristo reflejado en la iglesia, el carácter de Cristo eh, reflejado en Esteban, y ahí estaba, hermanos, hasta que dimos con este punto, ¿verdad? El tema, el carácter de un testigo fiel. Y cuando recordamos en el mensaje pasado, ¿verdad? De manera introductoria, para volvernos aquí a donde estamos, recordamos que había un problema dentro de la iglesia y ese problema tenía que ser solucionado. ¿Cuál era el problema? El problema era que había un descuido de las viudas. Y tomando en cuenta este problema, hermanos, de este problema surgió, ¿verdad?, una solución. La solución fue que dentro de la congregación se encontraron 7 varones que eran llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos de sabiduría. A través de esta selección de varones se encontraba uno de ellos o 2 de ellos, que vamos a verlo también más adelante, a Felipe, pero uno de ellos llamado Esteban, que es el que nos da seguimiento a la lectura. Y este varón llamado Esteban tenía ciertas características que lo diferenciaban dentro de los demás. Hermanos, qué hermoso es cuando vemos estas características, no solamente en la Biblia, sino qué hermoso es cuando tú como iglesia tienes ciertas características que te diferencia del uno con el otro. Muchas veces podemos decir, el hermano tal, wow, tiene una paciencia enorme. O podemos ver la otra persona que decimos, wow, este hermano tiene mucha gracia. O vemos a otro hermano que es muy bondadoso, o otro hermano que es muy sabio, o hermanos, ciertas características que identifican a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, porque tú y yo, hermanos, somos parte de una sola iglesia, de un solo cuerpo, que como cuerpo tenemos una cabeza, y la cabeza no es el pastor, que en este caso soy yo. Ese no, hermano, no soy yo la cabeza, sino la cabeza de la iglesia es Cristo. Y como cabeza de que es Cristo, hermanos, todo lo que está debajo de la cabeza tiene que ser controlado por la cabeza. Entonces, cuando vemos que el cuerpo es controlado por la cabeza, tenemos que ver ciertas características que la cabeza nos señala y nos distribuye en el cuerpo. Por lo cual en la teología se nos llama, hermanos, una rama que se le conoce, hermanos, a atributos comunicables. Ciertos atributos que tiene Dios que nos es comunicado a la iglesia. Un ejemplo de ellos: Dios es amor y nosotros tenemos amor. Dios es sabio, es sabiduría, tiene sabiduría, nosotros tenemos sabiduría. Entonces vemos entre más que Dios, ciertos atributos que son de Dios, es amor, gracia, misericordia, bondad, hermanos, y de esos atributos nos es comunicado al cuerpo, a la iglesia. Pero hay ciertos atributos que no nos son comunicados, hermanos, que solamente le corresponden a Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, ¿sí? Esos son ciertos atributos, entre otros, que solamente le corresponden a Dios. Tomando de partida de estas dos cosas, tomamos en cuenta que Esteban tenía ciertas características o atributos comunicados por Dios en la vida de este varón, siendo él un varón lleno de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las características que vemos en Esteban era un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿quién nos recuerda a esto que estoy acabando de decir? Recordando lo que ya hemos estudiado. ¿Se acuerda que antes de entrar al libro de los Hechos hablamos de la llanura del Espíritu Santo de Dios? ¿Lo recuerdan, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, recordando esto, vemos en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, donde nos llama a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y no de vino,
¿sí? No nos embraguéis con vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿qué nos comunica esto? Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 18, aquí donde estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, hermanos, que Esteban en su persona había una llanura. Y si había una llanura del Espíritu Santo, esto nos da a entender que Esteban estaba subordinado, hermanos, subordinado a la voluntad de Dios. Escúchate bien, Esteban estaba subordinado, hermanos, él era un completo esclavo al Espíritu Santo de Dios. Un esclavo no tenía voluntad. No tenía en aquellos tiempos. Si el esclavo tenía que morir, el esclavo tenía que, tal vez lloraba, pero tenía que morir. Él no tenía que decir, espérate. Yo no quiero morir, no quiero que me lastimes. No, cállate, tú eres mi esclavo. Yo te compré, tú eres mi propiedad. Yo sé qué es lo que hago contigo. Si quiero te cacheteo, si quiero te doy de comer y si quiero no. Tú eres mi propiedad. Hermanos, Esteban era un esclavo del Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu Santo le decía que hiciese, hermanos, él lo hacía. Glorioso es esto, hermanos. Ahora, hermanos, si tomamos en cuenta Pablo a los Efesios, cómo nos invitó a los Efesios a ser llenos, hermanos. Iglesia de Cristo, hermanos, sinceramente, hoy más que nunca, hermanos, ¿por qué hoy más que nunca? Porque hoy más que nunca estamos viendo tiempos muy difíciles. Tal vez la iglesia no es perseguida para matarlos, pero los están matando de alguna manera espiritualmente. ¿Cómo? Yo me voy a explicar de esta manera. Yo sé que el Espíritu no puede morir, hablando del Espíritu Santo de Dios, pero la iglesia, hermanos, a través del pecado que abunda en esta cultura de hoy en día, hermanos, está pasando algo igual o parecido más bien cuando pasó la persecución de la iglesia y en el decreto de Constantino, donde decretaba que la iglesia cristiana ahora iba a ser religión. Ahora no iba a ser una secta para ser perseguida, sino que iba a ser una religión aceptada por Roma, por lo cual ya no tenían que ser perseguidos. Hermanos, ¿qué pasó después de ese gran alivio según para la iglesia? Que después de eso, como ya la iglesia ya no iba a ser perseguida, ahora iba a ser favorecida por el gobierno. Hermanos, todos querían ser cristianos porque había ciertos, hermanos, apoyos del gobierno, que todo aquel que se hacía cristiano tenía apoyo. Hermanos, ¿qué persona, hermanos, no quiere estar en Estados Unidos porque tal vez hay apoyo económico, hay beneficios? Por eso muchos huimos de los países lejanos que donde somos nativos, porque aquí hay más beneficios que en nuestro lugar. Por eso venimos aquí. Pero esto no es malo. Lo malo es que cuando en Roma, hermanos, o en aquel tiempo cuando se hizo religión, la iglesia cristiana, hermanos, ¿qué pasó? Así como entró la libertad de expresión de la religión cristiana, entró también el libertinaje, en el cual todas las sectas que estaban alrededor, tú a quien adoras, a Zeus. Mira, aquí no le llamamos Zeus, pero le llamamos Dios, Jehová. Aquí puedes adorar a Zeus, aquí en este lugar. ¿A quién adoras? A la diosa Diana. No importa, mira, aquí le llamamos de esta manera. Y hermanos, cambiando su ídolo ahora de una manera, entre comillas, cristiana. ¿Qué pasó? Ahora todos tenían libertad de adorar a sus dioses dentro del cristianismo. Hermanos, qué triste es eso, hermanos, porque hoy en este momento tú me podrás decir, pero ¿dónde vemos esto, pastor? Hermanos, está la secta de los testigos de Jehová, están los, hermanos, no lo quiero decir de esta manera, están los adventistas, los mormones, hermanos, entre muchas más religiones, el catolicismo romano que se paganizó, hermanos, vemos esto en nuestra propia cara. Cada quien adora a su Dios digo, porque no es el Dios que yo entiendo que es el Dios de la Biblia.
adoran a su Dios a su manera, ¿sí? A su manera. Y lamentablemente dentro de la iglesia, cuando no conocemos el carácter de Dios, hermanos, conforme la palabra de Dios, hermanos, corremos el riesgo de hacer lo mismo. Forjamos a un Dios a nuestra manera. Queremos adorar a Dios a nuestra manera, buscar a Dios a nuestra manera, invocar a Dios a nuestra manera, quejarnos contra Dios a nuestra manera. Cuando la Biblia nos da el registro, cómo es que Dios rige a su pueblo, cómo es que Dios, hermanos, defiende a su pueblo. Cómo es que Dios hasta el día de hoy, hermanos, no ha perdido ninguna batalla, sino al contrario, Él es más que vencedor, hermanos. Él nos ha dado la victoria y esa la obtuvimos, hermanos, la iglesia en la cruz de Calvario. Qué glorioso es el Señor. Por eso, hermanos, cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando vemos el testimonio, en el carácter, hermanos, en de Esteban, vemos estas características. Era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que regía su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué más, hermanos? Vemos que era un hombre lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría, hermanos. Solamente si estamos viéndolo de una manera superficial esto, hermanos. Y cuando vemos esta palabra sabiduría, rápidamente mi mente, no sé la tuya, hermanos, pero mi mente me conectaba con Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando hablamos así, como que está muy sencillo, ¿verdad? Temer a Jehová es tal vez vestirse adecuadamente, alabar a Dios de esta manera, levantar sus manos. No lo sé cómo tú piensas esto, pero cuando hablamos en el temor de Jehová, hermanos, ¿qué es lo que tú y yo debemos de aprender del temor de Jehová? Hermanos, es un tema muy grande para abarcar todas las cosas que debemos de temer, pero yo te lo voy a decir de esta manera tan sencillo. La Biblia registra que Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Y si Él es santo y Él nos invita a que nosotros participemos de su santidad, ser santos, porque yo soy santo. Y que ser santo, ser apartado para Él como instrumento, hermanos, de gloria. Entonces tu vida, todo lo que hacéis, sea de palabras o de hechos, tiene que glorificar ¿a quién, hermanos? A Dios. A Dios. Hermanos, si lo ponemos así de esta manera, el principio de sabiduría es el temor a Jehová, por lo cual todo lo que yo haga, sea de palabras o de hechos, tiene que glorificar a Dios. Y lo que no glorifica a Dios, hermanos, es pecado. Es pecado. Porque es vanagloria. ¿Están aquí, hermanos? Ahora, cuando hablamos aquí en el término de la sabiduría, como principio es temor y todo lo demás. Pero ¿qué más es sabiduría? Es conocimiento. Esteban estaba lleno, saturado de la presencia de Dios. ¿Qué más? Él era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más? Era un hombre con conocimiento de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy solamente vemos que hasta aquí se conocía como un diácono, pero muchos no lo identifican como un diácono, simplemente lo identifican como un evangelista, porque él estaba comunicando el evangelio donde quiera que él estaba. ¿Cuánto alaban a Dios? Hoy en día, hermanos, cuando vemos evangelistas, entre comillas, o vemos pastores, entre comillas, me da tristeza, hermanos, porque hay una buena intención, hay un buen deseo, pero, hermanos, la buena intención y el buen deseo no basta, hermanos, no basta. Yo quisiera construir un edificio, tengo buenas intenciones,
pero mi intención basta. ¿Verdad que no? Porque con mis intenciones no se va a hacer el edificio. Se tiene que, hermanos, trabajar en ello. Un ejemplo tan sencillo, algo aquí rápido. Yo quisiera que esos baños ya estuvieran listos. Tú también, ¿verdad que sí? Más ustedes, porque son los que lo usan, pudieran usar. Pero el querer no va a hacer que pase. Ni tener buena voluntad tampoco. Tiene que haber buena voluntad, tiene que haber un buen deseo y tiene que haber trabajo. Sin eso no se hace nada. ¿Están aquí, hermanos? Imagínense que tú vas el viernes a tu trabajo y le dices, mira, tengo buena voluntad, tengo un buen deseo, pero quiero cobrar algo que no trabajé, pero tengo el deseo de cobrar. No les va a decir, tú estás loco. Dirá el puertorriqueño, chacho, tú estás loco, quítate de eso. Hermanos, la buena voluntad y el buen deseo no basta, tiene que haber acción. Y Esteban tenía el buen deseo, tenía toda la intención, pero tenía la acción. Él no solamente tenía una llanura, porque muchos dicen ser llenos, pero su llanura no se refleja en su vida. ¿Me entienden? Muchos dicen, yo tengo temor de Dios, pero su vida no la refleja. Como que sus palabras no van juntamente con los hechos. Las palabras tienen que ir juntamente con los hechos. Por eso Santiago decía, ¿verdad?, que la fe sin obras, muerta. Muerta, hermanos. ¿A quién tienes que convencer, hermanos? Primeramente, de que tú tienes a Dios, que tienes temor de Dios. ¿A quién tienes que convencer primero? Muchos van a decir, pues tenemos que convencer a Dios, hermanos. Dios sabe desde el primer momento en que tú comienzas con tu buen deseo de querer cambiar, Él ya lo sabe. Ay, no lo vas a engañar. Él sabe de antemano. Sabes el primero que tú tienes que convencer que tú eres una persona temerosa y llena de la presencia de Dios. ¿Sabes a quién? Tan fácil. La persona que ves todos los días. ¿Quién es? A que cuando vas al baño o en tu recámara, no lo sé, ves un espejo, al que tienes que convencer es a ti mismo. Tienes que convencerte a ti mismo que tus acciones van juntamente con lo que la palabra dice. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque mucha gente le gusta convencer a todos, pero él mismo sabe que no es cierto. Es mejor primeramente ser convencidos uno mismo. Por eso Pablo, que dice, hermanos, en la palabra de Dios, que nos examinemos vosotros mismos. Sin verdad estamos en la fe. Nos dice, ¿a poco no nos conocéis? O no sea que seamos hallados reprobados. La Biblia nos llama siempre, hermanos, a ver cómo Dios, nosotros, y cómo nos ve Dios. Hermanos, si no tuviera Cristo en medio de nosotros, hermanos, como a Sodoma y a Gomorra, pudiésemos haber sido ya consumidos. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí entre el hombre y Dios está Cristo. Él está en medio. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Entonces, hermanos, siguiendo esto que estamos estudiando, hermanos, analizando, hermanos, ya vimos la característica en cierta forma de la llanura del Espíritu Santo de Dios en Esteban. Vimos su sabiduría en estas dos formas, en el temor y en el conocimiento. Ahora, hermanos, yo quisiera que vamos a leer de manera rápida, hermanos, rápida. Aquí donde mismo, donde estamos leyendo, porque recuerda que ahí vamos a acabar todo el 6 y todo el 7, hermanos. Y es muy grande, lógicamente que no nos vamos a detener mucho en cada punto del texto. Pero mira lo que dice aquí, hermanos. Vamos a leer rápidamente del 8 en adelante. Lean conmigo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que él no solamente servía la mesa, sino que él tenía el don de servir, sino que también tenía, hermanos, dones en milagros. ¿Sí?
Él hacía prodigios y señales. Había evidencia de el poder en la llanura que había en él. Entonces, ahora me tengo rápidamente, hermanos. El decir, hermanos, que un día Dios te dé la oportunidad, ya sea ahorita, hermanos, o mañana, que Dios sepa que tú estás lleno de la presencia de Dios, no quiere decir, hermanos, que de repente te va a parecer un paralítico y lo vas a levantar. Aclarando, hermanos, tenemos que recordar que los milagros ocurren, hermanos, cuando Dios quiera y como Él quiera. Y en el momento que Él quiera, Dios puede hacer un milagro ahorita mismo, aun cuando todos nosotros, escucha bien, todos nosotros andemos en la pura chuleta, hermanos. Así de sencillo, hermanos. Porque al final de todo, hermanos, el que se hace un milagro no es para nuestra gloria. La iglesia está muy espiritual. No, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Si hay un milagro, es para la gloria de Dios. Recuerda eso, hermanos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Eran diferentes grupos, hermanos, de religiosos. Eran los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Y estos, miren aquí, hermanos, miren aquí. Aquí hay una palabra que de aquí vamos a desglosar los demás puntos. Dice aquí, hermanos, pero no podía resistir, perdón, hermanos, de Cilicia y de Asia. Aquí está la palabra, no la marqué. Disputando con Esteban. ¿A qué se refiere esta palabra? Disputando. Hermanos, está diciendo Lucas que Esteban, con todo esos grupos de líderes que estaban delante de él, iba a haber un debate. Estaban haciendo un debate. Y el debate no era a ver quién tenía más billetes o a ver quién tenía mejor testimonio. No, 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 no. Aquí algo mucho mayor. Era testimonio y argumentos teológicos. ¿Sí? Entonces, vemos que estaban disputando con Esteban. Pero ¿qué pasó, hermano? Aquí estaba pasando. Pero dice la palabra en el versículo 10, pero no podían resistir. ¿A qué, hermanos? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, qué hermoso es Dios cuando tú te levantes para defender, hermanos, el testimonio de Dios. No lo defiendas en tu carne, defiéndelo, hermanos, en el espíritu, para que cuando tú des la defensa de tu fe, hermanos, tú la defiendas, hermanos, con la certeza y la convicción y dirección del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy en día, hermanos, existen grupos de hermanos, tristemente digo hermanos porque están en la fe, que quieren defender su posición teológica, que si eres calvinista, arminiano, dispensacional, pentecostés, bautista, metodista, presbiterianos, anglicanos, hermanos, luteranos, no lo sé, pero defienden que lo que ellos creen y piensan es la verdad. Y todos estamos en herejía y blasfemia. Hermanos, ok, tú piensas que yo estoy mal. Ok, exactamente, estás correcto. Está bien, estoy mal, según tu convicción. Vamos a defenderla. Lo malo no es defenderla. Lo malo no es discutir. Lo malo, hermanos, no es discutirlo con celo. Lo malo es cuando nosotros en esa discusión acalorada, porque se llega al acaloramiento, hermanos, al enojo. Ese enojo, hermanos, es movido por el orgullo de nosotros. Te lo explico de esta manera. Porque yo quiero ganarte. Yo quiero verme más inteligente que tú. Yo quiero ver que tú entiendas que yo soy más sabio que tú. Que yo conozco más historia de la iglesia, más teología, más ciencia, todo. Quiero humillarte. Eso no es un buen deseo, hermanos. Y hoy en la actualidad, hermanos, hay personas que no saben mucho, pero aún así defienden, se pelean. Hasta llega un momento, hermanos, que hasta maldiciones y malas palabras y golpes. Eso no es testimonio de la palabra de Dios. Cuando tú viste, hermanos, que alguien de las escrituras que defendiendo el evangelio se agarró a golpes, hermano, a insultos. Ahora, va de insulto a insulto,
Porque si yo te digo que tú eres un mentiroso, blasfemio, hereje, estoy insultando, ¿verdad? Pero si lo que yo te estoy afirmando te lo argumento y te llego a la conclusión de que tú sí lo eres, ese insulto tiene sustento. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí, hermanos, que Esteban con los demás que estaban enfrente estaban discutiendo en ese debate, dice que ellos no podían resistir. Hermanos, no podían contra Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba siendo asesorado. ¿Sabes por quién, hermanos? ¿Sabes por quién? Por el Espíritu Santo. Qué hermoso es eso, cuando alguien se levanta siendo asesorado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que veas algo aquí. Cuando tú defiendes el Evangelio con poder y autoridad, con sabiduría, con lleno del Espíritu Santo de Dios, no va a pasar como hoy pasa en muchas iglesias. Ese hermano está bien lleno de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, la gente lo sigue y escuchas el Evangelio o la predicación que él tiene. No te habla nada más que una enseñanza perdóname, hermano, autopocéntrico. Ay, Señor Jesús, se me fue la palabra, hermanos. Un mensaje centrado en el hombre. Esa es la definición, la explicación. Eso es lo que vemos hoy en día. Tú eres el campeón, tú puedes lograrlo todo lo que te propongas, que nada te impida a lograrlo. No te juntes con aquellos que quieren opacar tu luz. Júntate con alguien que haga brillar tu luz. Tú eres una luz en medio de la oscuridad, por lo cual no te juntes con aquellos que quieren opacarte, con aquellos que te menosprecian. Júntate con aquellos que te estimulen a llegar a donde Dios te quiere llevar. Ay, hermano, yo con esas palabras que estoy diciendo ahorita, ya quisiera conquistar el mundo. Pero al final de todo, hermano, lo que está diciéndote, yo te quiero enseñar cómo llenarte de orgullo, vanagloria, soberbia, altivez. Hermanos, subirte tu autoestima de una manera carnal. Hermanos, todos quieren escuchar eso. Hasta el ateo quiere escuchar eso. Por eso muchas iglesias se llenan. No es malo que una iglesia se llene, gloria a Dios, porque hay muchas iglesias llenas y en templos, hablando de templos, pero hay buenos pastores también. Hay muchas iglesias también. Claro que sí. Pero lo que más invade, hermanos, a nuestro alrededor son iglesias, entre comillas, con enseñanzas paganas. Paganas. Sinceramente, hermanos, ¿quién de ustedes, hermanos, les gusta que les lleven la contra, que los reprendan, que los contradigan, que les encarguen su pecado? ¿A quién les gusta? A mí no me gusta, hermano, sinceramente, porque me están pegando en mi orgullo. Pero si entendemos, hermanos, que al final nuestra regla de fe, nuestra máxima autoridad es las Escrituras, lo que yo siento y lo que yo pienso sale sobrando. Porque al final lo que rige no soy yo, ni el pastor, ni nadie, sino lo que dice las Escrituras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Seguimos, hermanos. Ay, hermanos. Siguiendo la lectura, dice aquí en el versículo 11: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solvitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, cuando vemos este arresto, cuando estaban en su debate, después que no pudieron resistir al debate,
Ellos, hermanos, hicieron lo que mejor podían hacer, ejercer su poder que tenían. Ellos juntaron falsos testigos, falso testimonio, para de alguna manera, hermanos, acusarle a algo a Esteban. Pero qué tremendo, hermanos, es que hay una similitud en la vida de Esteban con el final que tuvo Jesucristo. Hay una similitud. Cuando Jesús hablaba delante de los líderes religiosos, dicen que ellos no podían con la sabiduría de Jesús. No podían. Cuando le dijeron en una ocasión que si era lícito pagar los impuestos, ¿qué les decía Jesús? ¿De qué imagen está la moneda? No, pues de César. Ok. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, siempre Jesús, en su sabiduría y conocimiento, ellos lo querían hallar en algo para acusarlo y no podían. Al final, cuando estaba siendo enjuiciado, ¿qué le dijeron a Jesús? Dinos, ahora, sé claro, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Dinos, te encaro que lo digas. Hermanos, cuando le conjuraron que dijera, que se hablara lo que tiene que decir, Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. En ese momento dice que se rasgó sus vestiduras. El líder religioso, él mismo lo ha decretado. Y Jesús fue condenado por blasfemo. Y la condena era la muerte. Ese es el gran delito que el Señor Jesucristo se le acusó. Blasfemo. Los blasfemos estaban blasfemando contra el justo, contra el Hijo de Dios. Levantaron falsos testigos. Comenzaron a levantarse contra él. Lo que antes decían, Hosana, Hosana, hijo de David, ahora gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Cuando antes lo buscaban para recibir alguna ayuda, ahora buscaban cómo acusarlo. Ven cómo el hombre cambia en su pensamiento de un momento a otro, hermano. En un momento dice amar a algo y al otro día, hermano, desprecia todo. Por eso, hermano, no hay cómo confiar en Dios. No en el sistema ni en el gobierno. Confía en Dios. Confiemos en Dios. Eso lo vemos en el... Ahora aquí se le acusan dos cosas. Una de ellas era que iba a destruir el templo. Y eso lo vemos en el Evangelio de según San Juan, capítulo 2, del 19 al 21. Cuando mismo Jesús dijo que Él destruiría este templo y lo levantaría en 3 días. Y ellos le dijeron que cómo era posible si ese templo había sido construido por muchos años. Déjame leerlo rápidamente, hermanos. Aquí lo tengo rápidamente. San Juan 2:19 dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Juan da la respuesta, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, ellos no entendían nada, mas Jesús hablaba en misterios. Muchas veces Jesús hablaba y no se daba a entender, porque había cosas que no le pertenecían, ni daba para, hermanos, enseñaba para ellos. Había cosas que eran exclusivamente, solamente para los suyos. Y en esta acusación le dice, él dijo que iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días. Pero ellos no entendían que hablaba de su cuerpo. Él murió,
y resucitó. Pero él se le acusaba falsamente. Y luego vemos más adelante, hermanos, en el versículo 15, el último del versículo 16. Miren lo que dice aquí, hermanos. Entonces todos los que estaban sentados con él en el concilio, al fijar los ojos en él, ay Dios mío, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, no es como tú ves a tus hijos, ay, mi hijo es un ángel. No, hombre, el niño arriba de la estufa, quebrando todo, hermano, aventando el teléfono como si fuera avioncito. No. Este sí reflejaba ciertas características. Dice que era como un ángel, un rostro de un ángel, por lo cual su rostro reflejaba pureza, mansedumbre y calma inalterable que reflejaba la presencia de Dios. Wow. Imagínate, hermanos, las evidencias que estaban viendo delante de sus ojos, y aún así fueron en contra de lo que ellos miraban, en contra de su conciencia. ¿Para qué, hermanos? Para hacer lo que no agradaba a Dios. Y muchas las veces, hermanos, eso lo hacemos nosotros. Sabemos que es lo correcto, pero ¿qué hacemos, hermanos? Muchas veces nosotros cegamos nuestra conciencia, la cerramos para poder hacer lo que nosotros queramos. Cuando tu conciencia te dice, hey, pero eso no está bien. Mira, pero yo creo que esto no está bien, no importa. De alguna manera vamos a justificarlo. Ellos buscaron cómo justificarlo, ¿saben con qué? Con falso testimonio. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Seguimos, hermanos. Seguimos, porque tenemos muy poco tiempo ya. Para los que no saben, empecé a las 11:50. Así que ahí la llevo, hermanos. Como que el miércoles duraron 20 minutos, hermanos. Así que no tiene, aquí Priscila me dejó 30 o 40. Así que yo los tomo. Dijo un hermano, yo los recibo. Me los echo a la bolsa. Ahora vemos el argumento que Esteban lleva y el testimonio que da Esteban y que eso lo lleva a la muerte. Vemos en el capítulo 7, hermanos. Ahora brinquemos al capítulo 7. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? Sí, hermano, de verdad. Rápidamente, hermanos. Capítulo 7. Capítulo 7 nos lo vamos a dar, hermanos, más rápido que el maratón, hermanos. Rápido. El sumo sacerdote dijo entonces, escuchen bien, esto es así. Cuando vean esta palabra que está aquí, hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo el líder religioso? Le está diciendo, esto es lo que te vamos a acusar, estamos acusando, ¿es algo verdadero? ¿O es una acusación verdadera o es una acusación falsa? ¿Qué es lo que estaba, Esteban? ¿Esto es así? ¿Es una acusación verdadera o falsa? Dime tú, Esteban, defiéndete. A lo que él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham. Entonces, hermanos, para adelantarnos, vemos que Esteban da un relato histórico, panorámico, para llegar a un punto de conclusión. Y ese es el punto de conclusión, es en la defensa de lo que él estaba defendiendo acerca del Evangelio de Jesucristo. Miren bien, hermanos, en el versículo 2 vemos que hace aparición la enseñanza acerca de la historia de Abraham en su llamamiento. Eso lo vemos en el versículo 3, y él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso lo vemos en el versículo 3. Y luego, hermanos, más adelante, vemos en el versículo 8 y en el pacto de la circuncisión, que es algo muy señalado por ellos, el pacto de la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Era una señal que Dios había hecho un pacto, Dios con Abraham, y la circuncisión era parte de esa señal.
Y lo vemos en el versículo 8 mismo, cuando engendró a Isaac, y después la circuncisión, y luego de Isaac a Jacob, y luego de Jacob a los 12 patriarcas, que fueron sus 12 hijos, y luego cuando fueron movidos, en el versículo 9, fueron movidos a envidia de sus patriarcas, y vendieron a José en el versículo 9, y después que José fue enviado a Egipto. Y luego más adelante, hermanos, está el relato de cómo ellos vivieron la vida en Egipto y cómo se movió la historia ahora a Egipto. Entonces vemos que en el versículo 15 dice: y así descendió Jacob a Egipto, donde él murió. ¿Quién es Jacob? El hijo de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham, el padre de la fe. Entonces ahí vemos, hasta este punto vemos la historia. Luego, hermanos, vemos en el versículo 18, recuerden, Abraham salió de su tierra, de su parentela, se movió, ¿verdad? Después tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y después estaban en Egipto, porque José había sido vendido a Egipto, ¿verdad? Había sido vendido, fue llevado a Egipto, él fue gobernador, él fue movido por la sabiduría de Dios para sustentar la vida. Dios usó la vida de José para que no murieran en aquella sequía que iba a haber, y en medio de todo la familia fue y dio con José sin saber, y él lo sostuvo bajo la guianza y la sabiduría de Dios para que no murieran ni su familia ni todos los alrededores. Después, dice el versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Abraham con Moisés. Y luego después que Moisés, hermanos, sigue al llamamiento, sigue todo lo que la historia relata. Entonces vemos más adelante, hermanos, más adelante vemos el llamamiento de Moisés en el versículo 30. Ahí está el llamamiento. Antes de esto, cuando Moisés mató a aquel Egipto, él huye. Y luego ahora aquí vemos en el versículo 30 en adelante el llamamiento de Moisés, la zarza. Y seguimos, hermanos, en el versículo 40, cuando hacen la liberación de Egipto y se van salen de Egipto. Después Moisés se va a orar, el pueblo les demanda que le dé un Dios, y después de ese Dios, hermanos, surge, ¿verdad?, idolatría. Pero aquí hay un versículo, hermanos, que no me voy a meter mucho, pero aquí vemos, hermanos, una referencia a algo que muchas iglesias hoy en día están en eso. Y lo digo porque como pastor, si usted tiene más dudas de esto, acérquese conmigo y platicamos. En el versículo 43 dice: antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. ¿Quién es esa estrella? Y del dios Renfán. Hermanos, hoy en día en la bandera de Israel hay una estrella. Esa estrella, hermanos, se le conoce como la estrella de David. Pero esa estrella, históricamente, por historiadores que han estudiado, hermanos, todo eso, siendo judíos, certificados, historiadores, hermanos, de la historia, han llegado a la conclusión que esa estrella nunca fue de David ni de Salomón, sino que esa estrella refleja, hermanos, al dios Amoloc, más bien al dios Renfán, perdón, hermanos. Por eso se le conoce como la estrella de Renfán. Entonces tienen que tener cuidado, porque muchas las veces nosotros, por querer vernos en cierta forma un cierto dije, usamos una estrella. Pero esa estrella, hermano, no es la estrella de David, es la estrella de Renfán. ¿Sí? Y eso, pues, hermanos, de este punto ya estamos mal. Yo sé que muchos si lo hicimos, lo tenemos, o X cosa, lo hicimos en nuestra ignorancia porque no conocemos nada de esto. ¿Sí? Y eso no te preocupes. Pero ahorita ya estás conociendo. Es para que tú entiendas eso. Si tienes una estrellita de oro por ahí, fúndela y ya está otra cosa. No la tires. Entonces, si tienes imágenes de todo eso, yo te invito a que tú lo analices y lo busques y tú mismo te satures de conocimiento y veas esto.
La iglesia Pentecostés, entre otros movimientos también, iglesias bautistas, también aceptan la estrella de Renfán, porque para ellos es la estrella de David, para ellos es la estrella de David, ¿sí? Y no vamos a entrar en ese debate. Si usted ve una iglesia que tiene así, son paganismo, están en el pecado. Recuerda, hermanos, todo esto es por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Hombre, hermano, con usted no batallo, hermanos. Qué chulada, hermanos. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Vemos más adelante, hermanos, cuando se hizo la edificación del templo, en el versículo 47, más Salomón le edificó casa. Y luego, hermanos, vemos en el versículo 48, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas las cosas? Hasta este punto, hermanos, yo te pregunto, imagínate este varón delante de todos los líderes religiosos. Yo te pregunto, ¿este era un hombre ignorante, hermanos? No, no, hermanos. No, no, no. Era un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de poder, lleno de gloria. Cuando una persona se llena, se satura de la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, sin tener un sermón preparado, ay, hermanos, el Espíritu Santo de Dios lo guía en todas sus palabras. Ahora, ¿es malo hacer sermones? Claro que no estoy haciendo una apología de eso. Pero el punto es que este varón era tan lleno y tan lleno de sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en su conocimiento que Dios les ha dado, en su crecimiento, se ponen a platicar con alguien, le quieren hablar de Cristo, y de repente cuando tú estás hablando, te vienen textos bíblicos, te viene palabra, de tal manera que cuando menos acuerdas ya presentaste una muy buena defensa. No tienes un sermón en tu mano, no tienes algo escrito, pero el Espíritu de Dios te estaba guiando. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es lo que te estoy hablando. Que cuando la presencia de Dios te guía en sabiduría, hermanos, siendo tú obediente a la voluntad de Dios, el poder de Dios está allí. Es Dios en ti. Dios está trabajando a través de ti. Qué hermoso es el Señor. Y eso te hace sentir, hermanos, de alguna manera, una certeza de que tú no estás solo, sino que Dios está contigo. Ahora, eso quiere decir, pastor, que cuando yo hablo bajo la guianza de Dios, aquella persona va a ser convencida. No, no. ¿Por qué? Porque aquí vemos en esta ocasión que todas esas personas que no eran ignorantes, Esteban les comprobó que no era un ignorante, le comprobó con la historia mejor que cualquiera de alguno de nosotros. Y aún así no creyeron, aún así no aceptaron. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Seguimos. Versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Hermanos, ya oímos la característica de Esteban. Ahora estamos viendo la característica de estos líderes religiosos. Eran de dura cerviz, incircuncisos y de oídos. Estaban cerrados de su corazón y de su oído. Hermanos, qué triste es cuando tú estás enfrente de una persona que amas y que deseas hablarle de la verdad y que sea libre. Y aún así lo que tú te encuentras es un corazón duro, oídos cerrados. Hermanos, eso es doloroso. Cuando vemos a Esteban exclamando así, no era porque los odiaba. No es como cuando nosotros regañamos a nuestros hijos
con coraje, desesperado, es de alguna manera así, pero con amor. Pero muchas veces nosotros en nuestra humanidad nos enojamos tanto con nuestros hijos que hay momentos en que muchos padres llegan a odiarlos por sus malas conductas. Pero cuando vemos aquí en Esteban, no era un coraje de odio contra ellos, era un coraje contra el celo de la verdad. Él quería que ellos entendieran que lo que él les estaba diciendo era verdad. Y él entendía que ellos no eran ignorantes de la verdad, sino que sus ojos estaban cerrados, sus oídos cerrados, su corazón cerrado, su mente cerrada. Y él en su desesperación y en su celo les gritaba: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En otra manera de decir, así también ustedes. Oh, Señor. Dice versículo 52, para dar seguimiento, hermano, me quiero detener ahí porque aquí hay una enseñanza también muy fuerte que se acerca de la resistencia del Espíritu Santo de Dios. Si es bíblico que una persona puede resistir el Espíritu Santo de Dios, y si tomamos este texto podemos decir que sí, porque ellos resistieron. Pero ¿a qué se estaba refiriendo a resistir el Espíritu Santo de Dios cuando hablamos del llamamiento para salvación? Es una doctrina y una enseñanza muy profunda, y es un debate también entre calvinistas y arminianos, entre dos posturas diferentes, pero este no es el tema de hoy, hermanos. Dice versículo 52, mira el celo de Esteban: a lo cual de los profetas no persiguieron vuestros padres. En pocas palabras, se levantaron más hombres de Dios, pero todos nuestros padres también los persiguieron. ¿Y qué mal hicieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Hermanos, oh Señor, qué autoridad en este mensaje tan poderoso de Esteban. Qué debate tan más acalorado, tan lleno de celo, hermanos, del poder de Dios. Ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, pero ¿qué creen? Ustedes no son ignorantes, porque ustedes tenían el conocimiento, tenían la ley que fue entregado por medio de ángeles, y aún así no la guardaron. Esos mandamientos, esa ley, ese conocimiento señalaba la venida de este justo que ustedes mataron. No hay nada que lo justifique. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían sus dientes contra él. Pero ¿qué creen? Pero Esteban, ya vamos terminando, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo, hermanos? Comenzó a insultarlos, comenzó a golpearlos, comenzó a maldecirlos. Miren lo que él hizo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, Esteban no estaba delirando en forma de que estaba con muchas personas que están moribundas. No sé si es la palabra correcta, no quiero insultar, ¿verdad? Cuando una persona está a punto de morir, que ve visiones, ve personas, que veo a mi tío que ya falleció, ve a alguien así, ¿verdad? Él no estaba todavía en ese punto porque todavía no lo estaban maltratando. Dios le concedió, hermanos, escuchen bien, Dios le concedió la oportunidad
antes de pasar el martirio físico, le concedió tener un consuelo en que aferrarse. Yo lo quiero ver de esta manera, hermanos. Ahorita que veo a Daniel ver a su bebé. Pero yo creo que no tanto él, pero vamos a poner Liz o cualquiera de las que ya son madres. Tu cuerpo adolorido después de haber dado a luz a su bebé. Tu cuerpo está siendo todavía adolorido. En aquellos tiempos no había morfina, no había medicamento que sedara el dolor. Era sin nada. Imagínate una mujer con dolores de parto. Su cuerpo ya dio luz. Su cuerpo lastimado. Pero ella está fatigada, toda destrozada su cuerpo. Pero a lo lejos ven al bebé. ¿Qué es lo que más pone atención la mamá? ¿Es lo que su dolor o en el bebé? En el bebé. A mí no me importa mi cuerpo, yo quiero al bebé, quiero a mi hijo. Aquí vemos a Jesús que le concede algo en que consolarse. ¿Sabes qué? Yo sé que todo lo que tu panorama está muy mal. Ahí están aquellos que van a hacerte daño. Pero déjame darte algo en que consolarte. Dice que miró al cielo. Los cielos se abrieron. Sabemos conforme la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero él miró algo que indicaba que era la presencia de Dios. Y decía, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Estaba a la diestra, a la derecha, diestra y siniestra, diestra y siniestra, derecha, izquierda. Entonces miraba a la diestra. Hermanos, fue el momento, yo creo que más especial de su vida. Enfrente de toda situación tan triste, miró algo que lo consoló. Hermanos, Dios le dio el consuelo porque él iba, en ese momento, él iba a morir. ¿Qué crees, hermanos? Que tal vez no es, hermano, déjame darte un consuelo, hermanos. No esperes no pienses tú que hasta que te mueras vas a hallar consuelo. En esta vida hallamos consuelo. Y ese consuelo lo hallamos en Cristo. Porque para eso fue dejado el Espíritu Santo de Dios. Para nuestro consuelo. Muchas de las veces vivimos sin consuelo porque no buscamos donde deberíamos de buscar. No pedimos lo que deberíamos de pedir. Señor, yo te pido que cambies al hermano Juanito para yo consolarme. Cuando el Señor dice, tú consuélate en mí, aunque el hermano Juanito no cambie. Perdónenme, hermano Juanito. ¿Sí me entienden el ejemplo que le estoy dando? Aunque la situación no cambie, el Señor te dice, yo quiero que estés consolado en mí, consolada, aun cuando el problema todavía esté allí. Esto es, hermanos, la pura bendición de parte de Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Al final, hermanos, tenemos que darles, hermanos, pero ya es tarde. Siempre me regaña Preci, siempre que estoy predicando tardas más de una hora. Pero bueno, hermanos, tengo ganas de platicar con ustedes. Al final, hermanos, de todo esto, vemos aquí dos clamores. No como el clamor que se avientan en las iglesias al principio de todo, no. Aquí están dos clamores diferentes. Miren, aquí lean conmigo el versículo, vamos a leer desde el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, y que aquí comenzó el martirio. Le apedrearon y testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es Saulo, hermanos? Pablo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él, aquí está el primer clamor, hermanos, él invocaba diciendo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo también eso, hermanos? Jesús. Cuando él recibió el espíritu, entregó su espíritu.
Y luego, ¿qué más hizo Jesús? Igual que Esteban, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba ahí intercediendo por los pecadores que lo estaban martirizando. Jesús, al final de sus días, también pidió perdón por lo que estaban haciendo contra él. Jesús dijo al final, consumado es. Mas él, hermanos, terminó su vida orando por aquellos que lo estaban matando. Su final tal vez fue triste, ¿va que sí, hermanos? Pero delante de los ojos de Dios fue glorioso. En una parte de la Biblia, hermanos, dice que dando a entender, hermanos, ahorita no lo tengo en la boca, así bien, hermanos, pero ojalá que un día den la oportunidad no solamente de vivir por Él, sino de morir por Él. Hablando de cierta dignidad y cierta bendición, porque es hermoso vivir para Cristo, pero dice las Escrituras, no solamente vivir, sino morir por Él. Esteban tuvo esa bendición. No solamente vivió para Cristo, sino también murió por Cristo. Mientras que Jesús vivió una vida santa para ser aceptado como el Cordero de Dios, hermanos, y al final Él murió por todos nosotros. Aquí vemos a Esteban que vivió una vida santa. ¿Por qué, hermanos? Por amor a Cristo. Esteban murió por Cristo. Murió por Cristo. Lo voy a poner así, hermanos. Murió por Cristo. Y Jesús murió por todos nosotros. Así. Pero Cristo murió por nosotros y Esteban murió por Él. Por amor a Él. El carácter de un testigo fiel. Una persona que en verdad dio testimonio de su fidelidad. Qué tremendo es Dios. Qué hermoso es Dios. Concluyo. Como dijo Juan Crisóstomo, Esteban no fijó sus ojos en las piedras que lo mataban, sino en la gloria de Dios que lo esperaba. Mientras las piedras de las caídas estaban sobre Esteban, el cielo se estaba abriendo sobre él. Y como dijo San Agustín, si Esteban no hubiera orado, quizá la iglesia no habría tenido a Pablo. Así así obra el Espíritu Santo. Transforma el sufrimiento del creyente en semillas para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque después, hermanos, el testimonio que pudo estar ahí, hermanos, Saulo sirvió, hermanos, para que ahora conozcamos a este Pablo. Es uno de los aguijones que Pablo vivió, que tenía. Qué Dios tan hermoso tenemos. Muchos de los que han muerto, hermanos, por Cristo, hoy nos sirve para testimonio. Dicen que mientras que alguno, dice a Pablo cuando estaba en la cárcel, que sus cárceles no es causa de vergüenza, sino que al contrario, hermanos, dicen que cuando Pablo estaba en la cárcel, muchos más se animaban más para predicar de Cristo. Cada vez que tú sufras por el Evangelio, recuerda que detrás de ti viene alguien. Y ese alguien está viendo tu testimonio. Y que un día dice, yo quiero seguir los pies de aquella persona que estoy viendo delante de mí. Nuestra prioridad es Cristo como cabeza. Porque maldito el hombre que no pone su confianza en Dios. Por eso la palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Cristo. Seamos buen testimonio. Seamos como Esteban, si así nos permite, hermanos, terminar nuestros días.
como un testigo fiel. Había otro hombre, hermanos, que ahorita no me acuerdo el nombre. Ay, después se los debo, pero tiene un nombre medio curioso. Policarpo. Ay, Señor. Policarpo. Y al final de sus días murió quemado y con una daga en su pecho, su sangre derramándose. Pero al final dijo: yo no puedo negar a aquel que tanto me ha hecho bien. Él quería que negara a Jesucristo por la autoridad libre hacia César. Pero él dijo: no puedo hacerle ese mal a mi Dios, que Él me ha hecho tanto bien. Así que, hermanos, seamos fieles y corramos esta carrera, porque Cristo nos está esperando. Que el Señor les bendiga, hermanos. Póngase de pie.